Listo, entonces ya para la segunda parte nos dice el texto, con los valores de X máximo y K calcule una nueva columna que sea la energía potencial elástica, con la masa del carro y la velocidad calcule la energía cinética del carro justo cuando deja el resorte. Entonces, para esta parte es importante revisar la figura 9.2 para definir de dónde vamos a sacar la posición máxima y la velocidad en nuestros tipos de medición. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar eh, la primera serie. Entonces, tenemos tiempo contra posición. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, Control Shift Fin. Señalamos solamente las dos columnas que necesitamos. Subimos un poco más, vamos al encabezado y insertamos gráfico de dispersión. Entonces tenemos una gráfica parecida a la que nos muestra en la guía, y entonces sabemos que este punto de acá será la máxima compresión, y de acuerdo a la guía, la pendiente será de esta parte lineal, será la velocidad. Entonces es lógico porque sabemos que en una gráfica de posición contratiempo la pendiente es la velocidad. Entonces recuerda que ustedes tienen que cambiar acá el encabezado, tienen que colocarle el nombre de los ejes y las unidades. Eso ya lo harán ustedes. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Entonces serie 1. Entonces para la serie 1 tenemos que calcular la posición máxima, que en este caso sería como cuánto fue que se comprimió el resorte, y esta estará dada en metros, y tenemos que calcular la velocidad cuando suelta el resorte, que irá en metros sobre segundos. Listo, entonces para esta posición máxima necesitamos el valor máximo de toda esta serie de datos. Entonces lo que podemos hacer es llamar a la función máximo eh, de nuestra primera serie de datos. Entonces, desde la primer dato, Control Shift Fin, y solamente esa columna. Listo. Solamente esta columna. Le damos igual. Entonces, nos da una posición máxima o una compresión máxima de 0.06. Listo. Verificamos que sí sea la columna que necesitamos, y efectivamente es la columna. Listo. Recuerden que ustedes tienen que hacer eso, lo mismo para esta serie, que esta sería la serie 2, está la serie 3, serie 4 y serie 5. Quiere decir que tendrían 5 series que tienen que desarrollar. ¿Listo? Entonces, serie 1, serie 2, serie 3. Listo. Entonces, para la velocidad nos dice que es la pendiente de esta parte lineal. Entonces, si en este caso cogemos la gráfica y hacemos función lineal, nos va a coger estos datos iniciales también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar todos los datos que van desde 0 hasta 0.062. Entonces, que es el máximo que nos dio acá. Entonces, cogemos los datos. Una vez los haya cogido, acá también va a marcar las columnas, y vamos a bajar este recuadro azul hasta 0.062, que fue el máximo que nos arrojó el sistema. Entonces nos vamos hasta 0.62, y hacemos lo mismo con la tabla naranja para que nos quede el mismo número de datos ordenados. Listo. Y damos Enter. Una vez le hayamos dado Enter, eh, observamos que nuestra gráfica en este caso ya es algo más lineal. A esta serie de datos si le vamos a empezar a calcular, si vamos a sacar la línea. Entonces agregar línea de tendencia, lineal, y presentar ecuación en el gráfico y el valor del R cuadrado, que nos dice que también está nuestra ajuste lineal. ¿Listo? Entonces sabemos que la pendiente en una gráfica de posición contratiempo es la velocidad. Entonces esa velocidad será 0.3882. Listo.
Entonces van a hacer lo mismo para la serie 1, para la serie 2, para la serie 3, 4 y 5. Entonces una vez hayamos calculado eso, nos dice el ítem. Calcule una nueva columna que sea la energía potencial elástica y con la masa del carro y la velocidad calcule la energía cinética del carro. Listo. Entonces tenemos que calcular la energía potencial, que la vamos a denominar con U y va a estar medida en julios, y la energía cinética, que la vamos a denotar con K y la vamos a denotar, y sus unidades son julios. Entonces la energía potencial elástica es igual a un medio, 0.5, un medio de la constante K del resorte, pero el K del resorte nos dio que era de 31.39, entonces por 31.39 por cuánto se comprimió el resorte, que en este caso sería el K máximo. Entonces, como es elevado al cuadrado, lo va a multiplicar 2 veces por el mismo para evitar inconvenientes. Listo, ya tenemos la energía potencial elástica y calculamos la energía potencial cinética, la energía cinética diré. Entonces esa energía cinética es un medio de la masa del carro, pero entonces en los datos nos dice que la masa es 820 gramos. En unidades internacionales sería 0.82 kilogramos por la velocidad al cuadrante. Igual, multiplico 2 veces la velocidad. Y tenemos la energía cinética. Hace lo mismo para el resto de series. Y el siguiente ítem nos dice: realice una gráfica de energía potencial elástica versus energía cinética y ajuste una recta y compare el valor de la pendiente. Entonces, ya una vez hayan calculado todos los datos, tendrán que insertar una nueva serie de datos de dispersión y entonces seleccionan datos, agregar datos, nombre de la serie, le voy a colocar conservación de la energía. Valores en X sería la energía cinética y valores en Y sería la energía potencial elástica. Y aceptamos. Y aceptamos. En este caso solo tengo un punto, pero cuando ustedes ya tengan toda la tabla completa, van a obtener una gráfica lineal donde los valores de la energía potencial y los valores de la energía cinética son casi iguales. Entonces esperamos que tengamos una línea recta con una pendiente de 1 que está dada por la conservación de la energía. Es muy parecido a lo que se había hecho en la práctica anterior. Listo. Entonces acá concluimos con la parte 2. ¿Listo? Para la tercera parte, entonces vamos al libro de la parte 3. Ya tenemos acá nuestros datos arreglados. Entonces dice el primer ítem: con los datos de distancia máxima recorrida de máxima y el ángulo de inclinación del plano θ, calcule la distancia que subió el carro h. Haga esto insertando una nueva columna calculada y recuerde que h es igual a d por el seno de θ. Listo. Antes de esto es importante observar la figura 9.3 donde nos dice cuál es el x máximo y cuál es el d máximo. Entonces, esto es una gráfica de posición contratiempo. Entonces la vamos a hacer. Entonces, vamos a insertar una gráfica de dispersión y acá seleccionamos datos. Entonces agregamos y nombre de la serie, serie 1, valores en X. Entonces siempre los valores en X será el tiempo. Entonces control shift fin, pero señalamos solo la columna del tiempo. Y para los valores de Y sería la posición, que si no estoy mal es esta tercera columna. Control shift inicio. No. Entonces vamos desde el principio. Sería esta de posición, control shift fin, y señalamos solo la tercera columna. Listo. Y aceptamos.
y aceptamos. Y acá ya tenemos nuestra gráfica. Entonces, de acuerdo a 9.3, observamos que en 0 es cuando el resorte está sin comprimir. La máxima es cuando es el máximo de compresión. Listo, entonces acá se comprimió el resorte. El resorte empieza a volver a recuperar su forma. O sea, que recupera su forma. Recordar que el resorte va un poquito más allá de su forma, hasta luego otra vez recuperarse, más o menos acá suelta el carro empieza a subir por el riel, que recordar que el riel está inclinado a 30 grados y llega a una distancia máxima. Y acá esta distancia máxima nos toca calcular la altura con respecto al eje vertical. Entonces, lo máximo que comprimió estaría en este punto y la distancia máxima estaría en este punto. Estos otros puntos de acá son compresiones que se van dando de acuerdo al que el carro sube y baja, pero entonces observamos que si hubiese conservación de la energía, tendríamos prácticamente una función sinusoidal exacta. Entonces, este punto volvería a llegar, este tendría que estar más abajo y así sucesivamente. Pero en este caso no tenemos conservación de la energía, se está disipando energía. Entonces vamos a calcular esa compresión máxima, esta distancia máxima. Entonces vuelve y juega. Entonces vamos a hacer una nueva tabla donde voy a llamar serie 1 y serie 2. En este caso, esta toma de datos solo tiene dos series y acá necesitamos hallar la compresión máxima en el resorte, que va a estar dada en metros, y necesitamos identificar la distancia máxima a la que llega el carrito en el riel, que también está dada en metros. Entonces, para este X máximo, entonces necesitamos calcular este punto. Si observamos este es el punto más grande, entonces nos funciona hallar el máximo. Entonces, igual al máximo de la serie de datos de la posición. Entonces, control shift fin y señalamos solo la tercera columna. Listo. Enter. Entonces nos da que el máximo de compresión es en 0.077. Y para D máximo vamos a hacer exactamente lo mismo, sino que acá ya no calcularíamos el máximo, sino el mínimo. Entonces igual al mínimo de la serie de datos. Entonces igual de la misma serie de datos. Control Shift fin, solo la tercera columna. Y Enter. Y acá ya tendríamos la posición y el D máximo. Pero entonces ahora nos toca calcular el H. Entonces H es la altura con respecto a la vertical, que también va medida en metros, y nos dice la guía que es D por el seno de teta. Excel, al igual que el Logger Pro, también funciona en radianes. Entonces toca hacer esa conversión. Entonces sería igual a D por el seno, la función seno. Entonces, como necesitamos que sean radianes, entonces lo cambiamos a radianes de 3 grados, que es a lo que estaba el sistema. Y le damos Enter. Y acá ya nos calcula la altura máxima a la que llegó el carro. Entonces, una vez hayan hecho eso, lo tendrán que hacer también para la serie 2. Solo hay dos series. Listo. Entonces, el siguiente ítem nos dice, calcule la energía elástica almacenada en el resorte y la energía potencial gravitacional. Entonces, para calcular la energía potencial elástica, la vamos a llamar E sub E de elástica, que va a estar dada en julios, y calcular la energía potencial gravitacional, que también está en julios en unidades internacionales. Entonces, la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K, que si no estoy mal es 31.39. Listo, 31.39, entonces por 31.39 por lo que se comprimió el resorte, igual que en la segunda parte. Entonces, dos veces, porque es elevado al cuadrado. Listo, y calcula la energía potencial gravitacional, que va a ser igual
a la masa, que sería 820 gramos, que sería 0.82 kilogramos, por la gravedad, que va a coger 9.8 como genérica, y la altura a la que llegó el carrito. Listo. Hacen lo mismo para la serie 2. Listo. Y una vez hayan hecho eso, les dice la guía en el tercer ítem. Realice una gráfica de energía potencial elástica versus energía potencial gravitacional, que es lo mismo que hicieron en la segunda serie. Y dice que ajuste una recta y compare el valor de la pendiente e intercepte con respecto a los valores esperados de acuerdo a la conservación de la energía. Para este caso no vamos a tener una gráfica, se va a tener una gráfica lineal y más porque solo tenemos dos puntos, entonces es solo unir dos puntos, pero la pendiente se nos va a alejar mucho al 1. Entonces explican por qué. Sobre todo miren acá que se está disipando bastante la energía, entonces es importante que expliquen eso. Y al igual que en la parte 2, calculen el porcentaje de error con respecto a cómo si se conservará la energía. Listo, eso es todo. Éxitos.